Aparte que esta cosa del online no me gusta mucho. Como que hay más trabajo. Pero bueno. Ya. Estamos presentando, o sea, estamos grabando. Ahora comparto pantalla. Ya. Estamos bien entonces. Ya. Ya. Hoy día vamos a hacer como que si fuese la primera clase del año, aunque prácticamente lo es porque en, en mayo la verdad es que hubo muy poco trabajo en esta asignatura. Ya tienen que considerar que esto es como un electivo más, ¿ya? Así que desde ahora partimos y partimos con todo, eh, porque esta asignatura lleva nota, lleva, bueno, un promedio, etcétera. Ya, incluso más ratito les voy a explicar cómo vamos a estar evaluando también, porque eh, como es una asignatura que es de preparación a una prueba, tenemos que hacer una evaluación mm, tipo prueba, o sea, tipo PSU, bueno, ya no es PSU, pero tipo prueba de ingreso a la universidad, ¿ya? Lo primero que les voy a mostrar hoy día es más o menos que esto está extraído desde el temario oficial de matemática de la prueba de transición. Esto es tanto 2020 como 2021, ¿ya? Lo que nosotros, bueno, en matemática en realidad, dice, a continuación se muestra la distribución del porcentaje de las pruebas de la prueba obligatoria de matemática por ejes temáticos y los rangos porcentuales en la que se distribuirán las preguntas según la habilidad a evaluar. ¿Ya? Entonces, en números es un 17%, en álgebra un 36%, pero me queda bien entrando alguien. En álgebra un 36%, en geometría un 25% y en probabilidad y estadística 22%. Esto varió muchísimo con respecto a los años anteriores, ¿ya? Donde los ejes que más tenían preguntas eran los últimos dos ejes, geometría y probabilidad y estadística, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, disminuyó considerablemente y se le puso énfasis a álgebra y funciones, ¿ya? Pero no es que aquí en álgebra y funciones hayan agregado nuevos contenidos, sino que se eliminaron cosas tanto de números, de geometría y de probabilidad y estadística. Y en álgebra lo que se eliminó fue muy poco, ¿ya? Fue menos, ¿ya? Donde más se eliminó fue en geometría, que ya les voy a decir más o menos qué es lo que entra, y en probabilidad y estadística también se eliminaron muchos contenidos que al final yo creo que esa es la mejor noticia para ustedes porque probabilidad y estadística siempre ha sido como uno de los ejes temáticos de matemática que menos se veía, ¿ya? Quizás conmigo le dimos un poquito más de énfasis en los últimos años, pero aún así siento que había muchos vacíos, ¿ya? Y eh, va a seguir manteniéndose varias cosas que nosotros ya hemos visto. Ya los vamos, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para que lo tengan más claro, en números entre 11 y 12 preguntas. A eso equivale el 17% que aparece ahí. ¿Ya? En álgebra y funciones entre 23 y 24 preguntas. Ya casi el doble, bueno, el doble de números. ¿Ya? En geometría, entre 16 y 17 preguntas. ¿Ya? Y lo cual ya no es tanto como antes. Y en probabilidad entre 14 y 15 preguntas. ¿Ya? El tema es que en números, entre 11 y 12 preguntas, que son las que menos tienen, a mi juicio, bueno, y a juicio de generaciones anteriores también, este eje temático, el eje temático números, es el más fácil, ¿ya? Es donde más deberían tener preguntas correctas, ¿ya? Y por ahora, con los contenidos que dejaron, probabilidad y estadística también debería ser un contenido eh, más simple, no tan complejo. Bueno, por otra parte, este instrumento tendrá 65 preguntas, que me imagino ya lo saben, de selección múltiple con respuesta única de 4 o 5 opciones, ¿ya? Y esto también es otro cambio.
En las pruebas anteriores, todas las preguntas tenían 5 opciones, es decir, la alternativa A hasta la E. Desde este año, las respuestas pueden tener hasta la D solamente, que eso también aumenta las probabilidades de tener una buena, por ejemplo, si la tiran al azar, ¿ya? De estas preguntas, 60 van a ser consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 serán de carácter experimental. Esto se mantiene, los años anteriores era igual, eran 75 consideradas de las 80 total que tenía la prueba. Y el tiempo de duración de esta prueba ahora va a ser de 2 horas y 20 minutos. Esto también se bajó, obviamente si ya tenemos 20 preguntas menos que contestar, bueno, 15 en realidad, bajó alrededor de 20 minutos, sí, 20 minutos, ¿ya? Que también es algo positivo, ¿ya? Porque si bien bajaron 15 preguntas, bajaron solamente 20 minutos, ¿ya? Así que eso, si sacáramos el promedio por pregunta, ahora es mayor a los que había antes, ¿ya? Dentro de las preguntas consideradas para el cálculo del puntaje se contemplan 4 preguntas de suficiencia de datos. Esas son las que dicen una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, etcétera, ¿ya? También bajaron, eran 8, ahora son 4. Por lo tanto, creo que también es una buena noticia para ustedes, ¿ya? Viene entrando alguien y voy a leer el... Ya, si alguien tiene una duda, ya saben cómo hacerlo en el chat. Lo estoy mirando constantemente por si es que hay alguna duda, ¿ya? Bueno, eso es la prueba. Esa es la prueba, me parece que es el cambio, aún así ha sido positivo y yo creo que si no hubiésemos podido preparar en el colegio con 6 horas semanales, hubiésemos quedado pero mucho más preparado que a lo mejor lo que vamos a preparar, lo que van a quedar preparados teniendo solamente una clase, ¿ya? Lamentablemente eso no va a cambiar hasta que volvamos a clase normal. Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos capítulos que yo le voy a ocupar para este año. Ya, esta es la planificación completa del año, completa. Ya, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24. Ya, obviamente si ustedes se dan cuenta faltan bastantes porque del libro que me estoy apoyando, que es un libro de matemática para nacional de moraleja.cl, el libro estaba hecho para la prueba, para la PSU, ¿ya? Pero los videos están todos en internet y por lo cual los que ya hicieron el capítulo 1 y capítulo 2 se podrán haber dado cuenta de que tienen video en YouTube, uno por uno de todas las preguntas, las cuales me parece a mí que están bastante bien explicadas. Bueno, en el caso de que no estén bien explicadas, siempre voy a estar yo para poder resolver todas las dudas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta también, al lado de los capítulos aparece uno o dos o hasta 3 nombres con un asterisco, ¿ya? Esos asteriscos son las cosas que no, y digo, deberían entrar en la prueba, ¿ya? Y el deberían es porque como sigue siendo una prueba nueva, una prueba de transición, y aunque esté el temario, hay varias cosas que dejan como un poco ambiguas, ¿ya? Por ejemplo, incluso en valor absoluto y aproximaciones, o la notación científica, son cosas que aparecen en los números enteros, racionales y reales, ¿ya? Pero en el temario no aparecen como específicas el valor absoluto, ni aproximaciones, ni notación científica, ¿ya? Por lo tanto, eh, pareciera ser, y si tuviera que dar un porcentaje, en un 80% no deberían entrar estos elementos que están aquí en paréntesis, ¿ya? Valor absoluto, aproximación y notación científica. Después, más abajo, si seguimos, ecuación y sistema de ecuaciones, potencia y raíces, ecuación exponencial y ecuación irracional, eso estoy seguro que no entra, ¿ya? Ecuación exponencial y ecuación irracional. Después, desigualdades e inecuaciones. Aquí, inecuaciones de segundo grado y fraccionarias tampoco deberían entrar, ¿ya? Porque en el temario es claro que dice desigualdades e inecuaciones de primer grado. Logaritmo, ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales tampoco deberían entrar. En funciones,
clasificación de funciones me refiero a función inyectiva, epiyectiva, biyectiva, todas esas que en algún momento me parece que las vimos por ustedes en segundo medio, creo cuarto medio. Y la composición de funciones, que también es un contenido que lamentablemente a mí me parece súper importante porque se ve en los primeros años de universidad, pero sí, no debería estar en la prueba, ¿ya? Después en función, ya, este capítulo, el capítulo 13, por ejemplo, lo puse igual, aunque no tiene casi nada, porque si ustedes se dan cuenta dice raíz, potencia, logarítmica y exponencial, y después saco raíz, logarítmica y exponencial, pero sí entra esta, la función potencia. Por eso lo quise dejar. Ya cuando lleguemos a ese punto, ahí yo les voy a explicar cuáles son las alternativas que tendrían que, o sea, las preguntas que tendrían que realizar. ¿Ya? En congruencia y semejanza, lo mismo. Congruencia ya no entra, pero sí semejanza. ¿Ya? Y el teorema de la bisectriz, tanto interior como exterior, tampoco entra. ¿Ya? Plano cartesiano y sistema tridimensional, lo mismo, estaba junto esto, pero sistema tridimensional tampoco entra. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el 21 lo mismo, transformaciones isométricas de cuerpos, cuerpos tampoco entra. ¿Ya? Aquí me falta ponerle el asterisco. Datos 1 tiene que ver todo lo que son medidas de dispersión, medidas de posición, pero los deciles tampoco entran. ¿Ya? Y en azar, bueno, ahí nos vamos a ir dando cuenta lo que va a entrar. A ver, ¿qué me dicen aquí? ¿Hasta cuándo se puede enviar el desarrollo de los dos primeros capítulos? Ya. Rocío, si todavía no envían los primeros dos capítulos, no se preocupen, voy a estar recibiéndolo hasta antes que terminemos este primer módulo, o sea, este segundo módulo, ¿ya? Emilio, si no se acuerda de nada, vamos a verlo todo ahora, así que deberíamos al menos ver la mayoría de los conceptos, ¿ya? Y en estos capítulos puse aquí los conceptos que no están contemplados en los 24 capítulos, o sea, no son 24, pero en los capítulos que vimos recién, la función inversa, que sí entra, y porcentajes, que también entra, ¿ya? Cuarto medio ha visto bastante porcentaje en esta unidad y lo vamos a seguir viendo por lo menos todo junio, así que ahí tienen al menos un recuerdo de cómo se calculan porcentajes, ¿ya? Módulo 1, capítulo 2, número entero y números racionales. ¿Ya? Se supone que estos son los que ya vimos. Para este módulo, que son 5 clases, la primera hoy, vamos a ver dos nuevos capítulos. Números reales, sin notación científica, y logaritmos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a dedicarle 2 clases a números reales y 3 a logaritmos, ya que me parece que es uno de los conceptos que es donde siempre hay harto problema. ¿Ya? A ver, les explico. Ya, bueno, el módulo 3, 4, 5, 6, 7, que son los que vienen después, están separados ahí por capítulo para ver cómo los vamos a ir trabajando. ¿Ya? De todas maneras, esto yo después se lo pienso enviar a su correo de curso para que lo tengan. ¿Ya? Bueno, les explicaba que para lo que viene ahora, no, ¿dónde estoy? Aquí, módulo 2. El módulo 2. Aquí tenemos 5 clases, ¿ya? Y les dije que para este íbamos a tener 2 clases y para este íbamos a tener 3 clases, ¿ya? Este va a ser un mes largo, por decirlo de alguna manera, porque vamos a estar viendo solamente 2 capítulos para 5 clases. Si ustedes se dan cuenta, después son 3 capítulos para 5 clases, 2 capítulos para 4 clases, 3 capítulos para 3 clases, o sea, vamos a tener que estar viendo prácticamente un capítulo por clase. Y aquí 2 para 4 y 2 para 3, ¿ya? Pero este módulo, como se supone que es como el módulo de partida, sin considerar el módulo 1, que lo vamos a dejar ahí como un módulo fantasma, el módulo 2 ya tendría que empezar a tener más ritmo y más estructura, ¿ya? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Clase 1, la de hoy día les voy a explicar todo lo que tenga que ver con números reales, ¿ya? Lo que debería entrar en este capítulo. La idea es que todavía no se metan a hacer el capítulo, ¿ya? Después de la clase, ya ahí deberían empezar a entrar, ¿ya?
Después, en la siguiente clase, es decir, el próximo viernes, vamos a tener una evaluación enseguida, ¿ya? Y la evaluación va a ser online. ¿De qué forma? Yo, de nuevo, les explico. La clase 1 de hoy día les voy a explicar todo lo que tiene que ver con números reales. La clase 2, la próxima semana, vamos a resolver las dudas en la primera media hora. Y la siguiente media hora, 40 minutos, van a hacer una evaluación online de unas 15 o 20 preguntas referidas al capítulo 3, ¿ya? Entonces la idea es, hoy día la clase, durante la semana hacen el capítulo con el link de YouTube, donde están las 80 preguntas, y yo de esas 80 preguntas voy a sacar entre 15 y 20 preguntas, las cuales ustedes tendrían que hacer después online, ¿ya? Las vamos a hacer todos juntos en el tiempo que tengamos aquí en la clase, para yo ir viendo la respuesta y viendo en qué se van equivocando y, bueno, en qué están bien también. Ya, la manera de evaluar, de poner como la nota, digamos, no va a ser tirarlo, no sé, a los leones porque tienen todo malo. ¿Ya? Yo sé que aquí hay varios que tienen dificultades para las matemáticas y otros que les va mucho mejor. Por lo tanto, lo primero, lo más importante, donde más me voy a centrar con la nota, va a ser en la asistencia y en el desarrollo de la evaluación. ¿Ya? Si usted falta una clase, bueno, ahí sí que yo no voy a tener ninguna compasión porque al final no estamos haciendo nada por lo que viene. ¿Ya? Si ustedes tienen que dar una prueba este año y tenemos que prepararnos, nos guste o no, estemos pasando por la situación que estemos pasando, la verdad es que la prueba va a ir igual y el curso de cuarto medio va a terminar igual, el NEM se va a calcular igual, todo va a ser igual. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, tenemos que prepararnos para esto. ¿Ya? Así que, como les digo, lo más importante va a ser que ustedes tengan la asistencia a clase, la asistencia a la evaluación. ¿Ya? Después, cómo le vaya, ahí, obviamente, si le va bien, obviamente va a tener la nota máxima o la evaluación máxima. Si le va mal, si tiene la asistencia, no debería bajar del 4, 5 o 5 poniéndole como una nota al, a la asistencia, ¿ya? O sea, para ser más claro, si usted hace la evaluación, si usted asiste a clase, su nota va a variar entre un 5 y un 7, ¿ya? Eso es todo, porque la idea tampoco es que esto sea algo perjudicial para ustedes, sino que sea algo bueno, ¿ya? No sé si queda alguna duda, algo con lo que acabo de explicar, chiquillos, para poder empezar, que ya se fueron 20 minutos. Ya, bueno, como les decía, yo estoy basándome en un libro, perdón, es que el touch no funciona muy bien, vamos a tratar de hacerlo aquí, que es Moraleja, ¿ya? Y yo voy a ir trabajando con las fotos del mismo libro, ¿ya? Se las voy a explicar para que no haya ninguna diferencia con lo que eh, vamos haciendo o que ustedes podrían encontrar en el mismo libro, ¿ya? El libro se compra si es que ustedes lo quisieran tener, pero es súper caro, ¿ya? En la página lo tienen igual, pero si es que alguien lo quisiera tener, yo lo encuentro bastante bueno y si lo vamos a estar trabajando, no sé, lo dejo como una opción. En ningún caso le estoy diciendo que lo compren, por si acaso. Ya, entonces, capítulo 3, vamos viendo, dijo el ciego, perdón. Los números irracionales, ¿ya? Se supone que nosotros ya vimos dos tipos de números, los naturales, que son los que nosotros podemos contar, y, o sea, perdón, sí, los naturales y los enteros, que era la letra Z, que son todos los números que yo puedo contar, el 1, el 2, el 3, el 4, más todos los números negativos, incluido el 0, ¿ya? Es decir, todos los números que no tienen decimales, eso eran los Z. Y después las fracciones son el conjunto Q, que se llaman también números racionales. Eso es lo que se supone que está en el pasado o que está en los capítulos anteriores, ¿ya? Obviamente, si ustedes tienen dudas sobre los capítulos anteriores, también me pueden
hacer preguntas sobre eso, ¿ya? Por supuesto. ¿Ya? Después, ahora nosotros entonces vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales se representan con Q asterisco y son aquellos números decimales infinitos no periódicos, es decir, aquellos números que no se pueden escribir como una fracción. ¿Ya? Todos los números que sean infinitos, es decir, que aparezcan estos tres puntitos y que no tengan algo que se repite, ¿ya? Es decir, que no tengan periodo, van a ser los irracionales. ¿Ya? De otra manera, por ejemplo, podría decir de que todas las raíces que no tienen una raíz exacta son irracionales. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Raíz de 4 no, porque tiene una raíz exacta que es el 2, por lo tanto, ese no es irracional. Pero sí la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7, la raíz de 8, la raíz de 9, no, la raíz de 9 tampoco, porque también tiene un resultado entero que es el 3. ¿Ya? Y así muchos otros, los logaritmos, el valor de pi, el número exponencial, que es 2,71, etc. Bueno, y ustedes pueden buscar más información sobre los números irracionales porque son muchos. ¿Ya? Cuando yo junto el conjunto de los irracionales con los racionales, estoy aquí, más o menos, cuando yo los junto, los uno, llego al conjunto de los reales. ¿Ya? Si ustedes lo quisieran ver así como más clarito, si yo tengo un conjunto numérico más pequeño, los naturales, después esto creció y se agregaron los z. Después de esto, creció más aún y se agregaron la Q asterisco, o sea, la Q normal. Y la Q asterisco no es un conjunto más grande que esto, sino que está aquí al lado. Hay otro, que es Q asterisco. ¿Ya? Y todo esto, todo junto esto, es lo que nosotros conocemos como los números reales. ¿Ya? Y en esto la prueba se va a quedar en esto, porque había otro conjunto que estaba por acá, que eran los imaginarios, y que junto con los reales formaban los complejos, pero eso ya no va en la prueba. Por lo tanto, para que no haya confusión, vamos a quedarnos hasta ahí nomás, ¿ya? Porque nosotros llegamos hasta los reales. Esto es lo que nos importa a nosotros. Ya, así que después, bueno, no existen números que sean racionales e irracionales a la vez, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que yo estaba mostrando recién, ¿ya? No puede haber un número que esté aquí, por ejemplo, el 2/3 está aquí, jamás va a estar acá, que está el raíz de 2, por ejemplo, ¿ya? No puede ser un número que sea de los dos porque están en conjunto completamente diferentes, ¿ya? Aquí en lo entero está el 3, no, perdón, el menos 3 sí, el 3 está acá en los naturales. Entonces yo podría decir de que el 3, que es natural, es a la vez entero, porque sigue estando dentro de este conjunto, es a la vez racional, no es irracional, pero también es real. ¿Ya? Aquí están todos los números, y cuando digo todos los números son todos los que nosotros conocemos, excepto los imaginarios y los complejos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo cualquier número, raíces, logaritmos, números infinitos, son números reales. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda? No, todavía no hay dudas. Después, no son números reales las expresiones de la forma 0 elevado a 0, n partido 0, la raíz de un número negativo, es lo que dice aquí. ¿Ya? Para que la expresión n enésima de m con n par sea real, debe cumplir con la condición de que el m tiene que ser mayor o igual que 0. Es lo que decía yo, ¿ya? De que no puede haber un número negativo adentro de la raíz. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando un poquito para no demorarnos más. Ya. Consideraciones en la operatora de números reales. La operación entre números racionales es siempre otro número racional. Ya, siempre, siempre, siempre. Ya, si yo multiplico, si yo sumo, si yo resto, si yo divido números racionales, es decir, las fracciones, voy a obtener siempre otro número racional. Ya, siempre. Solamente cuando la división es por cero. Ya, porque obviamente eso no existe.
Y después, la operación entre un número racional, es decir, una fracción, y una raíz, por ejemplo, y un irracional, da como resultado siempre también un irracional. Solamente no pasa esto cuando se multiplica por cero y cuando se divide por cero, ¿ya? O sea, cuando junto uno aquí lo que me están diciendo es que Q más Q, por ejemplo, me va a resultar otro Q. Y eso va a pasar con la multiplicación, con la resta, con todo, que voy a seguir obteniendo Q. Y aquí en la 2, aquí en esta, me están diciendo de que Q, por ejemplo, multiplicado por Q asterisco, me va a seguir dando Q asterisco. Ya no lo voy a anotar ahí porque si no se va a ver más feo. Me va a seguir dando Q asterisco, excepto cuando multiplique por cero o divida por cero. Y por último, la operación entre números irracionales no siempre es un número irracional, ¿ya? O sea, cuando tengo ahora Q asterisco multiplicado por Q asterisco, ¿ya? Cuando pase esto puede ser Q o puede ser Q asterisco, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí están sumando dos números irracionales, raíz de 2 más menos raíz de 2, y eso me da 0. Y el 0, ¿dónde estaba? Si lo ubicamos aquí en la... Aquí, el 0 debería estar aquí. Por lo tanto, es un racional. Vi una pregunta, la voy a ver enseguida. Q asterisco más Q es igual Q asterisco. Sí, siempre. Solamente no pasa eso cuando se multiplica por cero y cuando se divide por cero. Ahí está. Multiplicación por cero y división por cero. ¿Ya? Sí, es Q asterisco. Q asterisco. Ya. Voy a avanzar para no quedarme pegado ahí. Ya. Aquí tengo otro fotito que tienen que ver con las potencias, ¿ya? A mí me parece que esta parte es más fácil que la anterior. Ya, se dice que, bueno, las potencias, tengo un número que está ahí más arriba que el otro, eh, y tengo un número que está más abajo que se llama base, ¿ya? Lo de arriba es el exponente, lo de abajo es la base, ¿ya? Entonces, siempre, y estas son las propiedades de potencia más básicas, cuando yo elevo un número a cero, siempre es 1. ¿Ya? Eso debería ser sabido por todo el mundo. Solamente no va a ser 0 cuando tengo 0 elevado a 0. Eso no existe. ¿Ya? Así que no hay que, no hay que hacer nada cuando sea 0 elevado a 0. ¿Qué está aquí? 0 elevado a 0 no está determinado. Y cuando es 0 elevado a cualquier otro número, es 0. ¿Ya? Y n elevado a 1 es igual a n, es decir, todo número elevado a 1 sigue siendo el mismo número. ¿Ya? Por ejemplo, la potencia 3 elevado a 5, la base es 3 y el exponente es 5. ¿Ya? Eso me parece que es conocido y significa que 3 elevado a 5 quiere decir de que el 3, la base, se está multiplicando por sí mismo 5 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. ¿Ya? Después hago la multiplicación y llegan aquí a 243. ¿Ya? Cuando, ya, el signo de una potencia, cuando el exponente es par, el signo de una potencia del exponente par es siempre positivo, siempre, a menos que la base sea cero, por supuesto, que seguiría siendo cero, ¿ya? Menos 9 al cuadrado, por ejemplo, menos 9 por menos 9, esto tiene que ver con los signos, menos por menos, más, ¿ya? Y en el caso que el exponente sea impar, siempre va a ser negativo, ¿ya? Pero aquí les quiero acordarnos de algo que es súper importante porque también se cometen muchos errores con lo que yo voy a decir a continuación. Voy a borrar este diagrama que yo sé que es muy lindo, pero lo voy a borrar igual. Por ejemplo, tengo 2 elevado a 4
menos 2 elevado a 4. Así. ¿Cuánto es eso? Esto sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Ah, nada que ver. Me equivoqué ahí al final. Está mal. Por menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? Menos 2 por menos 2 es 4. Y menos 2 por menos 2 es 4. Por lo tanto, esto me da 16 positivo. Y tiene que ver con lo que decía recién yo, que cuando el exponente es par, entonces va a ser positivo. ¿Ya? Y después les tengo otro ejercicio. ¿Qué pasa si es que no hay paréntesis? Si es que no hay paréntesis, significa que este menos es de todo esto. Es de todo eso. O sea, el exponente queda adentro del paréntesis. ¿Ya? Si es que no hay paréntesis y yo le quiero agregar un paréntesis, ese paréntesis tiene que tomar en cuenta completamente al exponente. Por lo tanto, yo tendría que hacer menos 2 por 2 por 2 por 2. El menos lo sigo manteniendo. ¿Cuánto sería esto? 2 por 2, 4, por 2, 8. Ahí está. Por 2, 16. Menos 16. Entonces el resultado final sería menos 16. ¿Ya? Distinto al de arriba. Por lo tanto, es muy importante de que ustedes se fijen si es que el exponente tiene un paréntesis antes. Por ejemplo, aquí, menos 9 al cuadrado, paréntesis, paréntesis, aquí también hay paréntesis. Yo me estoy poniendo en el caso de que no haya un paréntesis. ¿Ya? Me parece que queda, que está claro. Si no, me avisan. Ya, propiedades de las potencias. Después de las propiedades de las potencias hay muchas propiedades, ¿ya? Que si quieren estas fotos también se las puedo enviar, ¿ah? Para que las voy a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sí, se las voy a enviar. Se las voy a enviar. Para que ustedes las tengan y quizás puedan ir entendiendo algunas cosas que vayamos diciendo aquí. Ya, la multiplicación de potencias de igual base. Tengo aquí, por ejemplo, la misma base y exponentes diferentes. Vamos a ir fijándonos mejor en los ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer un zoom aquí. Por ejemplo, 8 al cuadrado por 8 elevado a 3. Cuando tengo la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Eso es muy fácil. Después, cuando también tengo la misma base, el 12 y el 12, tengo el 7 y el 3, pero es una división. Por lo tanto, como es división, entonces es una resta. 7 menos 3 me quedan 12 elevado a 4. ¿Ya? Después, cuando tengo la potencia de una potencia, es decir, 7 elevado a 2 y eso elevado a 3, las potencias, los exponentes en realidad, se multiplican. ¿Ya? Y también, como sale aquí, esos exponentes también se pueden intercambiar, porque es lo mismo. Como una multiplicación es conmutativa, quiere decir que no importa el orden, 2 por 3 o 3 por 2 es lo mismo, que en este caso sería 7 elevado a 6. ¿Ya? Después, lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero no lo mismo. Ahora lo que es igual es el exponente. Cuando el exponente es igual, es el exponente lo que se mantiene. Entonces podríamos decir de que cada vez que haya algo igual en las potencias, eso se mantiene y se hace la operación que quiere. Por ejemplo, aquí era 3 por 5, se hace la operación 3 por 5 y se mantiene el 2. Lo mismo acá. El 6, que es el exponente, es el que está igual, se mantiene y se hace la división 5 dividido 2. Y aquí llegamos a otra cosa al final, que es cuando tengo un exponente negativo. Cuando tengo un exponente negativo, ese exponente pasa a ser positivo siempre y cuando pase a dividir, ¿ya? Por ejemplo aquí, a elevado a menos n, entonces esto va a quedar como a elevado a n, le saco el signo, pero 1 partido eso, ¿ya? Bueno, y esas son las propiedades de potencia. Yo sé que a lo mejor voy a ir muy rápido, pero no tengo otra forma de hacerlo. O sea, para poder terminar todo en lo que tenemos que hacer es mucho. ¿Se pueden igualar bases? Claro que sí, claro que sí. Vamos ahora, como ya hemos visto esto, vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo. No, no quiero. Ah, no, pero me faltan estas dos. Me faltan estas dos potencias, o sea, estas dos propiedades y hacemos la
vemos un par de ejercicios, ¿ya? A partido B elevado a menos n va a ser lo mismo que B partido A. ¿Por qué? Lo mismo que decíamos antes. Como tengo un signo ahí negativo, para pasar a que el signo sea positivo aquí, entonces tengo que invertir la fracción. El A que estaba arriba pasa para abajo y el B que estaba abajo pasa para arriba. Aquí hay un ejemplo, 7 partido 5 elevado a menos 3 es lo mismo que 5 partido 7 elevado a 3. ¿Ya? Eso es todo. Después, la suma y resta de potencia. Por ejemplo, si tengo 7 elevado a 12 más 7 elevado a 14, va a ser a 7 elevado a 12, lo mismo que antes, por 1 más 7 al cuadrado. Ya, y aquí esto es donde creo que, donde más se pierden. ¿Ya? Ya hay ejercicios PSU que son así. ¿Ya? Lo que hacen aquí es una factorización, ¿ya? Que todavía no vemos, obviamente estamos empezando, pero los contenidos de matemáticas se van mezclando casi todo el tiempo, ¿ya? Así que lo voy a explicar. Si alguien no lo entiende ahora, eh, no me entraría a preocupar tanto, porque lo tenemos que ver más adelante cuando veamos factorización, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace aquí? 7 elevado a 12 más 7 elevado a 14, que es la base común de ellos, el 7 elevado a 12. Entonces, después multiplico por cuánto me falta para llegar a 7 elevado a 12, porque este ya lo tenía, este 7 elevado a 12 ya lo tenía. Entonces, 7 elevado a 12 tengo que multiplicarlo por 1 y por este. Entonces, 7 elevado a 12 por 1 me va a dar el primero. Y 7 elevado a 12 por 7 elevado a 2 me va a dar 7 elevado a 14, porque recuerden que se sumaban los exponentes. ¿Ya? ¿Y para qué se hace esto? Para poder llegar a una multiplicación. Porque después, esto que está acá, yo lo puedo calcular, por ejemplo, como 1 más 49, porque 7 al cuadrado es 49, 7 por 7 49. Y me queda al final la expresión como 7 elevado a 12 por 50. ¿Ya? El ejemplo de abajo es lo mismo, pero con una resta, que también se puede hacer. Bueno, ahí después ustedes, como yo les voy a enviar la foto, lo pueden ver con mayor detalle. ¿Ya? Veamos entonces, por fin, un ejemplo para poder ver algunos resultados. ¿Cuál de las siguientes operaciones dan como resultado 41? Si alguien lo quiere ir haciendo en su casa, en su cuaderno, perfecto, mejor me parecería, ¿ya? Pero si no, no hay problema. Lo voy a ir haciendo yo. Voy a agrandar la pantalla harto para poder tener harto espacio aquí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes operaciones dan como resultado 41? ¿Ya? Eso es una de las cosas que yo quiero, o sea, eso es lo que yo quiero ver si es que me da 41 o no. 2 elevado a 4 significaba que era 2 por, aquí no puedo hacer el por, así que cuando no escribo así, 2 por 2 por 2 más 5 por 5. ¿Ya? Ya la multiplicación le suelo hacer un punto, pero me cuesta mucho en esta pantalla, así que le voy a hacer una cruz, ¿ya? No es X, porque todavía no vemos álgebra, ¿ya? Para que sepan. Entonces, 2 por 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Esto me dio 16, y 5 por 5 es 25. ¿Cuánto es 16 más 25? Efectivamente, 41. ¿Ya? Por lo tanto, la número 1, sí tendría que ser la número 1. Veamos la segunda. Dice 6 por 7, que es 42, lo voy a escribir enseguida, menos 6 elevado a 0. ¿Cuánto era 6 elevado a 0? Todo número elevado a 0 es 1. Y 8 elevado a 0, que también es lo mismo, también está elevado a 0, también sería 1. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Primero siempre la multiplicación. ¿Ya? Bueno, aunque lo hicieran de la otra manera, igual les daría 1 el resultado, pero siempre el primero la multiplicación, por lo tanto tendría que esperar el 42 menos 1 por 1, que 1 por 1 es 1, y esto 42 menos 1 es 41, por lo tanto la 2 también sería correcta. ¿Ya? Y por último, 7 al cuadrado es 7 por 7 menos 2 por 2 por 2. De nuevo, la multiplicación siempre primero. 7 por 7, 49. Y aquí 2 por 2 es 4, y 4 por 2 son 8. 49 menos 8 también me da
41. Por lo tanto, como todas me dieron 41, la alternativa correcta sería la D. 1, 2 y 3. Si es que hay alguna duda, me dicen. Si es que me equivoco, también me pueden ir diciendo. ¿Ya? Ya, voy a ver si es que logro llegar a un ejercicio para contestarle al Emilio, que me dijo si se podían igualar las bases. Ya, lo voy a hacer en este mismo ejercicio. Antes de empezar el ejercicio, yo tengo que fijar los números que son bases. El 4, el 2 y el 2. ¿Ya? Siempre en estos ejercicios van a poder darse cuenta de que las bases tienen algo en común. Por ejemplo, me puede aparecer un 3 y un 9, o un 8 y un 64, un 4 y un 16, que tienen cosas en común porque multiplicados por sí mismos en algún momento llego al otro número. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? El 4, en vez de anotarlo como 4, lo voy a anotar como 2 elevado a 2. ¿Ya? Ese es el primer 4. Y ese 4, que está en el paréntesis, lo voy a elevar a menos 2. Voy a agrandar un poquito más para tener más espacio. ¿Ya? Eso que acabo de escribir es la primera parte, todo esto. ¿Ya? Porque 4 lo escribí como 2 elevado a 2 y eso elevado a menos 2. Más 2 elevado a menos 3 menos 2 elevado a menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con el 2? Voy a, como es una potencia de una potencia, tengo que multiplicar el 2, este 2, es que está lleno de 2. Este 2 lo voy a rayar acá, multiplicarlo por este 2. 2 por menos 2 sería 2 elevado a menos 4. Más 2 elevado a menos 3 menos 2 elevado a menos 4. ¿Ya? Aquí hay varias formas de hacerlo, pero para tratar de ocupar las propiedades que acabamos de hacer, voy a escribirlo así. ¿Se acuerdan que cuando había un número negativo, en el exponente pasaba a ser 1 elevado a 2 elevado a 4, más 1 partido 2 elevado a 3, menos 1 partido 2 elevado a 4, y queda listo, ¿ya? Para los más rápidos, podrían haberse dado cuenta de que esto que está aquí, 2 elevado a menos 4, y este que está aquí, 2 elevado a menos 4, son lo mismo, ¿ya? Ah, pero aparte de eso, el último, el 2 elevado a menos 4, es menos 2 elevado a menos 4. Por lo tanto, este 2 elevado a menos 4 menos 2 elevado a menos 4, estoy restando lo mismo. Por lo tanto, yo podría haber hecho esto enseguida. ¿Ya? Por lo tanto, como dicho eso, también puedo hacerlo aquí abajo. Lo voy a hacer porque esto es lo ideal que deberían hacer, ¿ya? Si es que no, tendrían que calcular la propiedad acá, sumar fracciones, después restarla con la última y al final quedaría mucho más largo el ejercicio, ¿ya? La idea es que ustedes vayan tratando de hacer los ejercicios de la manera más corta porque la prueba también va midiendo el tiempo, ¿ya? Bueno, en este caso, como es por el tiempo, ustedes deberían darse cuenta de que 1 partido 2 elevado a 4 y 1 partido 2 elevado a 4 está restando, es lo mismo. Por lo tanto, 1 partido 2 elevado a 3 va a ser 1 partido 2 elevado a 3 será 2 por 2 por 2, que eso es 8. 1 partido 8. La alternativa correcta entonces la letra A. Chiquillos, dudas hasta ahí. Hicimos dos ejercicios de la potencia que habíamos visto. ¿Ninguna duda? Ya, perfecto. Súper bien. Vamos a ver si me quedan 4 páginas todavía, pero no quería. Aquí. No sé si voy a alcanzar. Ya, aquí son más ejercicios, esta me las voy a saltar por ahora. Igual se las voy a enviar. Ya, se las voy a enviar igual. Ya, me falta todo lo de raíces. Ya. Y las raíces, esto se los digo para que puedan hacer bien el capítulo. ¿Ya? Bueno, las raíces.
tienen algunas cosas que son bien, o sea, que son iguales en realidad a lo que es potencia, ¿ya? De hecho, si ustedes saben, las raíces, todas las raíces se pueden escribir como una potencia. Ya, veamos. Una raíz corresponde a la base de la potencia correspondiente. Si A es igual a raíz enésima de B, así se lee, estoy acá arriba, aquí arriba. Entonces A elevado a n es igual a B. ¿Ya? Es decir, lo que era igualado pasa a ser la base, el índice de la raíz, que es el n es el índice de la raíz, pasa a ser el exponente, y el subíndice o subradical, cantidad subradical que se llama lo que es la b, pasa a ser el resultado. ¿Ya? Eso es definición nomás, si alguien no lo entiende, lo mismo, da lo mismo. Bueno, aquí abajo también se define. A es la raíz enésima, n es el índice de la raíz y b es la cantidad subradical. ¿Ya? Por ejemplo, raíz cúbica de 8 igual 2 es lo mismo que decir 2 elevado a 3 igual 8. Es exactamente igual, porque son operaciones inversas. Si yo saco una raíz o lo elevo, es lo mismo, pero al revés. Es como sumar y restar, o multiplicar y dividir. Se dan cuenta que siempre hay una operación inversa a la que yo estoy haciendo. ¿Ya? Cuando cuando en una raíz no aparece el índice, significa que el valor de este es 2, ¿ya? Es decir, si yo aparezco, por ejemplo, raíz de 3, significa que el índice que está aquí afuera es un 2, ¿ya? Además, se debe precisar que no todas las raíces pertenecen a los reales, ya lo que hablábamos al principio. La raíz de índice par y cantidad subradical negativa pertenecen al conjunto de los imaginarios, conjunto en que no ve la prueba, por lo tanto no debería aparecer, pero sí tenemos que reconocer que no existen los reales. Por ejemplo, aquí la raíz de 3, lo mismo, si esto fuese un menos, esto ya no existe en los reales. Existe en otro conjunto, en el de los imaginarios. ¿Ya? Entonces, veamos las propiedades que son al final lo que más nos importa porque son las que nos ayudan a poder verlas, a poder desarrollar los ejercicios. Es lo mismo. Si tengo una multiplicación de raíces de igual índice, se dan cuenta aquí que el índice es el mismo. Aquí estoy ahí. Raíz enésima de A por raíz enésima de B es igual a la multiplicación de lo que está dentro de la raíz, pero el índice se mantiene. Esto era que manteníamos antes, era como el exponente. No sé si lo recuerdan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo raíz quinta de 7 por raíz quinta de 8, va a seguir siendo raíz quinta y lo de adentro se multiplica. Abajo, raíz lo mismo, pero con la división. ¿Se acuerdan que lo mismo? También se mantenía el índice y se divide lo que está dentro. ¿Ya? Eh, aquí que... Ah, ya. Ya, este es más desconocido, o sea, no sé si es desconocido, pero nos sirve mucho para, sobre todo para ordenar raíces, ¿ya? Que no sé si es una propiedad como tal, pero aquí la definen como propiedad, que me parece bien igual. Cuando tengo un número, a por raíz enésima de b elevado a m, entonces para que esa a, para que ese número que está fuera de la raíz pueda entrar, tiene que entrar con el exponente que tiene el índice. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta a, cuando entra acá, entra con un exponente, y ese exponente es el índice. ¿Ya? Lo mismo acá, tengo el 7 y la raíz cúbica de 9. El 7 aquí entró, pero ¿cómo entró? Con el exponente 3, ¿ya? Después me parece que hay un ejercicio que eh, se ordenan raíces y ahí lo vamos a ir viendo. Después, raíz de una raíz, cuando tengo una raíz de una raíz, es lo mismo que cuando tenía, por ejemplo, una potencia de una potencia. ¿Qué se hace? Se multiplica, ¿ya? Ahí se multiplican los exponentes. Por ejemplo, raíz cúbica de la raíz cuarta de 7 es lo mismo que la raíz doceava de 7, ¿ya? Porque 3 por 4 es 12, raíz de 7, ¿ya? Y también se puede ver que las raíces se pueden escribir como una potencia, que era lo que decía al principio de esto, que si tengo la raíz enésima de a elevado a m, el índice pasa a ser el denominador, lo que está acá abajo, y el exponente de lo que está dentro pasa a ser el numerador. Por ejemplo, raíz cúbica de 7 elevado a 2 es lo mismo que 7 elevado a 2 tercios. ¿Ya? Y también se puede trabajar todo como una potencia si es que lo quisiera. Por ejemplo, muchas veces aparece 5 elevado a un medio. ¿Ya?
es un medio significa que, bueno, el 5 primero va a ser la base o la cantidad subradical. Y esto significa que voy a tener una raíz donde el 2 es el índice, el 2 de acá afuera, y el 1 es el exponente de acá adentro. ¿Ya? Pero eso no se anota. Entonces esto es simplemente raíz de 5. ¿Ya? Porque ni el 1, que es un exponente, el exponente 1 nunca se anota, y el 2, que es el índice, que el índice 2 tampoco se anota, por lo tanto queda simplemente como raíz de 5. Entonces, si alguna vez me dicen, por ejemplo, la raíz de 3, ¿cómo lo puedo pasar a una potencia? Es lo mismo que 3 elevado a un medio. ¿Ya? Ya. Relación de orden de las raíces. ¿Por qué no puedo? Ahí sí. Ya. Ya, ¿cómo ordenar raíces? Lo primero es cuando tengo los índices iguales, ya, cuando tengo los índices iguales, tengo que simplemente ordenar lo que está dentro. Por ejemplo, raíz de 3 y raíz de 4, como los índices son iguales, raíz cuadrada y raíz cuadrada, tengo que ver cómo son los números dentro. El 3 o el 4, cuál es menor o cuál es mayor. ¿Ya? El caso 2 dice cuando igualan las cantidades subradicales. Si por ejemplo tengo eh, si tengo acá, o aquí mejor, aquí, en la de 16, tengo raíz cuadrada de 16 y raíz cuarta de 16, obviamente va a ser mayor el índice menor, ¿ya? Como aquí, aquí lo dice, porque la raíz, cuando yo voy sacando raíces, voy sacando, como que le voy sacando una parte al número, ¿ya? Por lo tanto, mientras menos veces le saque esa parte, más grande va a ser el número. ¿Ya? Pero eso pasa con los números que sean mayores que 1, ¿ya? Porque en el caso de que los números sean 0, y algo, ¿ya? O esto así, 1 partido 16 o 1 partido algo, o siempre que y cuando, por ejemplo, no, el 4 partido 25, ¿ya? Este número eh, es menor que 1, ¿ya? Es positivo, ¿cierto? Es positivo porque no tiene un número negativo. Y yo por ejemplo, comparo la raíz cuadrada y la raíz cuarta de 4 partido 25. Aquí es al revés, ¿ya? Porque cuando los números son cero y les voy sacando raíces, las raíces se van haciendo más grandes y no más pequeñas como suele suceder con los números que son grandes, ¿ya? Ahí a lo mejor van a haber un par de confusiones, pero son los casos menores, ¿ya? Pero lo que ustedes se tienen que dar cuenta para poder evaluar si es que lo que está dentro de la raíz es mayor que 1 o no. ¿Ya? Eso es todo. Vamos a ver un menor que o mayor que igual exponente de distinta base. Agustín, no te entiendo. ¿Podrías igual de exponente de distinta base, menor que o mayor que? El menor que es así y el mayor que es así. ¿Ya? Si es que no, si que es esa la pregunta. Menor que arriba, mayor que abajo. ¿Ya? Siempre y cuando estén leyendo de izquierda a derecha. Bueno, vamos a lo último. Me parece que me queda un par de ejercicios nuevos. No sé si ya lo vi. Ah, ya. Me falta la descomposición y la suma de raíces. ¿Ya? Ya. Ese caso 3 no se lo recomiendo, ¿ya? Es un... Puede aparecer, pero es muy difícil que aparezca y de verdad en explicarlo me va a demorar mucho tiempo, ¿ya? Si ustedes lo quieren entender y me lo preguntan después, ningún problema. Pero aquí para la clase en general creo que no tiene mucho sentido porque aparte de perder mucho tiempo, lo más probable es que lo entiendan dos o tres, ¿ya? De verdad, chiquillos, quiero ser súper honesto, pero para no perder tiempo en algo que no va a ser tan útil, ¿ya? Suma de raíces. Para sumar raíces, estas se deben tener igual índice e igual cantidad de subradical, ¿ya? O sea, yo no puedo sumar una raíz de 2 con una raíz de 3, ¿ya? No puedo, no se puede,
tienen que tener exactamente todo igual. Por ejemplo, si yo tengo 3 raíz de 5 aquí, 3 raíz de 5 más 8 raíz de 5, ¿cuántas raíces de 5 tengo? Sumo los números que están afuera. 3 y 8, 11. Listo. Después, raíz de 2 más 7 raíz de 2, tengo una raíz de 2 y después tengo 7 raíz de 2. ¿Cuántas raíces de 2 tengo? Sumo el 1 y el 7 me da 8 raíz de 2. ¿Ya? Así de simple, es como sumar x. Cuando yo sumo raíces, estoy sumando como x. Una x más 7x, es decir, 8x. Por ejemplo, como no tengo la misma cantidad subradical, lo que se hace es eh, descomponer, ¿ya? Y la descomposición me parece que es algo que alguna vez vimos, ¿ya? Con tercero y cuarto medio actuales. En algún momento las tenemos que haber visto. Ya. Lo que se hace es que una raíz, por ejemplo la raíz de 50, se divide o se busca un número que tenga una raíz exacta. ¿Ya? Los que tienen raíces exactas son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49, el 64, etcétera. Ya, usted ahí deberían saberse estos números porque es 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, como es la raíz de 50, ¿cómo yo lo puedo obtener con alguno de estos números eh, multiplicándolo? ¿Ya? Por ejemplo, 4 por ¿cuánto me da 50? Por 12,5. Como no es entero, entonces no me sirve. 9 por ¿cuánto me da 50? No sé. 16 por 25, 25, el 25, 25 por 2. Y eso es lo que hacen aquí. Raíz de 50 es lo mismo que 25 por 2, ¿ya? Entonces, 25 por 2 es lo mismo que el 25 escribirlo como 5 por 5 o también 5 elevado a 2, ¿ya? Y el 5 elevado a 2, ¿ya? Aquí estoy. El 5 elevado a 2, para poder salir de la raíz, tiene que tener una llave. Y esa llave tiene que coincidir con el índice. Las llaves son los exponentes. 5 elevado a 2, como es el exponente es 2, igual que el índice, entonces dice ya, ok, entonces te dejo salir y esto va a quedar como 5, el 5 queda afuera, 5, y todo lo que queda dentro, porque el 2 aquí como no tiene exponente, no tiene llave, no puede salir de la raíz. Entonces me queda como 5 raíz de 2. Veamos el 18, la raíz 18, lo mismo, veo en estos números aquí, ¿por cuál puedo multiplicar? Por 2, por 3, por cualquier número. Aquí ocupan las dos veces el 2, pero si ustedes se dan cuenta acá abajo, ocupan el 3, el 5 y el 3. ¿Ya? Por ejemplo, 9 por 2. 9 por 2 es 18 y el 9 yo lo puedo escribir como 3 por 3, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Entonces, aquí está escrito como 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Como está al cuadrado, ese 2 tiene la llave para salir, sale ese 3 y el 2 nuevamente se queda encerrado dentro de la raíz porque no tiene el exponente igual al índice. Entonces, 3 raíz de 2. Finalmente, como tengo eh, estos dos ahora igual que la raíz sigue siendo raíz de 2 y afuera tengo un 5 y un 3, entonces 5 más 3 los puedo sumar a 8 raíz de 2. Entonces todo esto que era raíz de 50 más raíz de 18, al final termina siendo el 8 raíz de 2. Después ahí tienen dos ejemplos más como para poder eh, practicar. ¿Ya? Yo voy a hacer ahora que rápidamente el raíz de 12, muy rápido porque ya el tiempo se nos está acabando. Ya en la próxima clase vamos a empezar a las 2 justas y vamos a tener eh, más de corrido. Entonces, la raíz de 12. La raíz de 12, voy a buscar aquí los números que tenía anotado aquí. ¿Cómo puedo llegar a 12? Yo digo en 4 por 3, ¿cierto? 4 por 3. Ya, entonces acá adentro voy a tener 4 por 3. 4 por 3. El raíz de 2 es muy chico el número como para poder hacer algo con él. Y la raíz de 8, a ver, veamos la raíz de 8, veamos los números. Tengo el 1 y el 4 nomás, 4 por 2. La raíz de 8 entonces es 4 por 2. Menos raíz de 3. Y la raíz de 3 tampoco es un número muy chico, no me alcanza como para hacer una descomposición. ¿Ya? Y el 4, aquí el 4, yo lo podía escribir como 2 por 2.
o también como 2 elevado a 2. Entonces, aquí lo voy a escribir como raíz de 2 elevado a 2 por 3 menos raíz de 2 más el 4, lo mismo, 2 elevado a 2 por 2 menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces, este 2 es la llave del 2 de la base, por lo tanto también puede salir. Sale de la raíz, pero el 3 no tiene exponente, por lo tanto el 3 queda atrapado en la raíz. Menos raíz de 2, que sigue estando ahí. Y después más lo mismo, el 2 ahora tiene llave para salir, sale, pero este otro 2, como no tiene el exponente, igual al índice, se queda. Menos raíz de 3. Entonces después veo, igual que en los términos semejantes, no sé si se acuerdan, cuando tenían que ser iguales la x o x cuadrado, la x sola o el número solo o xy, etcétera, aquí es lo mismo. Tengo que ver cuáles son iguales. Aquí tengo un 2 raíz de 3 y aquí tengo un menos raíz de 3, ¿ya? No, pues ¿por qué le puse un círculo así? Menos raíz de 3 y un 2 raíz de 3, ¿ya? Los dos con un rectángulo. 2 raíz de 3 menos, cuando no hay un número afuera, es un 1. 2 menos 1, entonces me va a quedar simplemente una raíz de 3, o si ustedes quieren, simplemente raíz de 3. Y después aquí tengo un menos raíz de 2 más 2 raíz de 2. Es decir, menos 1 más 2 más una raíz de 2. ¿Ya? Y como les decía recién, esto, los 1 no es necesario ponerlo, lo puedo poner raíz de 3 más raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Estoy medio gangoso porque todavía no me recupero. Bueno, después aquí ustedes, les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes los hagan. Ya, ya hicimos algunos anteriores y a mí me quedaba, si no me equivoco, una imagen. Ah, pero eran puro ejercicio. ¿Ya? Así que de contenido al menos eh, lo logramos ver todo. Chiquillos, son 8 imágenes, son 8 hojas que yo les voy a enviar al correo, igual como les envía la actividad al correo del curso, y a los de tercero, a los 4 terceros también se los voy a enviar a sus correos personales. ¿Ya? Eh, ya, entonces, en lo que habíamos quedado, ¿ya? Voy a ver si es que hay alguna duda. No hay dudas. Ya, chiquillos, entonces, en lo que habíamos quedado que esta clase, la primera, iba a ser para ver los números reales, ¿ya? La próxima clase vamos a resolver las dudas. Yo les voy a enviar ahí en la pequeña tarea, les voy a enviar, o sea, cuando les envíe las fotos, les voy a enviar el link del ensayo, donde aparecen las 80 preguntas con respecto a esto, a números reales. Si les aparece notación científica, simplemente sáltenselo, ¿ya? No lo hagan, ¿ya? Bueno, si lo quieren hacer, háganlo, pero no me importa si aprenden o no notación científica porque no debería entrar en la prueba, ¿ya? Entonces, la próxima semana vemos las preguntas que más les haya costado. Yo les voy a preguntar al principio de la clase, ya chiquillos, escriban todas las preguntas que ustedes tienen dudas o que no pudieron hacer o que no entendieron con los videos de YouTube y yo les voy a tratar de solucionar sus dudas en 20 minutos más o menos y vamos a dejar los otros 20 minutos, media hora para hacer una evaluación aquí mismo en la clase. ¿Ya? Lo vamos a hacer a través de desde Kahoot. ¿Ya? No sé si lo ubican, pero es una aplicación bastante fácil donde van a tener que entrar a la página, se puede hacer también por el teléfono, ¿ya? Ojalá que vengan con un lápiz y una hoja, sí, porque si van caminando en la calle, no lo van a poder hacer. Entonces yo les voy a dar un game pin, ¿ya? Les voy a dar un número aquí,
en la misma clase, ustedes van a tener que entrar y van a tener ahí de 15 a 20 preguntas, obviamente referidos todas al ensayo y a lo que vimos hoy, ¿ya? Dependiendo cómo les va a ir ahí, el resultado de la evaluación que van a tener al final, ¿ya? Esas son las dos primeras clases. Y la clase 3 y 4 vamos a dedicarnos más todavía a la parte de logaritmos, ¿ya? Logaritmos le vamos a dar 2 clases enteras y la quinta clase, es decir, el 1 de julio, no, el 3 de julio, que es cuando se termina este módulo, vamos a hacer lo mismo que esto con Kahoot, ¿ya? O sea, son 2 evaluaciones que al final nos van a decir la nota. Pero les vuelvo a repetir, lo que más me voy a fijar es la asistencia a clases, que va a tener un porcentaje, pero por sobre todo la asistencia a la evaluación, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? Algo, díganme, reclamo, sugerencia, eh, no sé, lo que quieran, ¿ya? Esto de hablar solo de verdad me va a volver loco, siento que estoy en un manicomio. Me ha pasado toda la semana. Por favor, necesito interacción. No. Gracias. Ya. Bueno, entonces los despacho. Vayan a almorzar, vayan, no sé. Me da clase, profe. Vayan. Todo filete. Sí, qué bueno que les gustó. Ya pues chiquillos, a ponerle harto ánimo para que a fin de año no estemos tan eh, presionados o que nos alcance el puntaje para lo que queramos. ¿Ya? Ah, chiquillos, aprovecho de decirles, bueno, aquí hay 16 personas. Eh, lo más probable es que en unas 2 semanas más los empiece a citar desde área más orientación para que empecemos a hacer sesiones, no sé, una sesión de unos 20, media hora más o menos, con cada uno de ustedes. A lo mejor los voy a citar como en de a 2 o de a 3, de acuerdo a sus intereses, para que vayamos viendo las universidades, para que vayamos viendo qué es lo que ustedes quieren hacer con su vida, si es que no quieren, bueno, ahí vamos a hablar de todo, ¿ya? La idea es que poder hablar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, ¿ya? Y nos dediquemos un tiempo a hablar de su futuro, ¿ya? Chiquillos, para eso también, bueno, una pequeña tarea es que ustedes mismos le vayan dando una vuelta a eso, ¿ya? Yo sé que la mayoría ya ha pensado más o menos qué quiere hacer, algunos ya lo tienen más o menos claro, pero la idea es que conmigo vayamos decidiendo, yo les voy a decir, mira, es súper bien lo que estás pensando, pero fíjate en esto, o no sé, podemos hablar de la parte económica, podemos hablar de, no sé, de cualquier cosa, ¿ya? Obviamente yo no presto plata, pero me refiero a lo que tiene que ver con beca, quién los va a financiar, quién respecto a su gusto, no sé, todo, ¿ya? Quizás abrirle los ojos con alguna otra universidad, no sé. Para que lo piensen, para que le digan también a sus compañeros que no están y obviamente tratar de transmitir toda la información que yo he dado ahora para sus compañeros. ¿Ya? Eso, chiquillos. Ah, ¿cuándo va a ser? Va a ser en este mismo horario, terminando la clase de esto, de la prueba de transición. Inmediatamente se quedarían las personas como que tengo citadas. ¿Ya? Eso, pan con queso. Pueden retirarse. Adiós. Pueden irse. Váyanse. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao.